El Partido Popular ha ganado las elecciones, el PSOE se ha hundido y Vox sigue y sigue subiendo. Hasta ahí todo cierto, todo claro, todo evidente, pero es verdad que hay mucho más. El PP está más atado que antes a Vox. Vox es un ciclón que dobla escaños y que quiere directamente sustituir al Partido Popular, mientras que el resultado del partido de Pedro Sánchez evidencia el enorme desgaste del Partido Socialista. Estas son las claves de las elecciones en Aragón. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 9 de febrero. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Joaquín Manso es el director del Mundo. Hola Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Y Roberto Benito es subdirector y jefe de información del Mundo. Roberto, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Javier? Encantado de estar aquí. Hoy los aragoneses han hablado en las urnas y hay un mensaje claro, nítido, inequívoco. Es: el Partido Popular de Aragón ha ganado las elecciones. Sí, pero el Partido Popular ha ganado las elecciones en Aragón, eso pues, en fin, es un hecho, eso es cierto, pero este resultado nos dice otras muchas cosas. El PP ha perdido 2 escaños con respecto a los que tenía antes de adelantar estas elecciones, en las que estaba buscando directamente más estabilidad al no poder aprobar los presupuestos, al no encontrar un acuerdo, en este caso, pues con Vox directamente. Pasa de 28 a 26 escaños, muy lejos, evidentemente, de la mayoría absoluta, que son 34 diputados en Aragón, una mayoría absoluta que también hay que decirlo, nadie ha obtenido nunca en esa comunidad. Joaquín, esta es una victoria, digamos, amarga para Jorge Azcón, que es el presidente de Aragón. Una victoria amarga que, digamos, enciende alguna alarma en Génova 13, en la sede nacional del Partido Popular, por la campaña, por la estrategia, por lo que sea. Debería. Es decir, el Partido Popular no ha cumplido sus expectativas en Aragón. Cuando decidió encadenar una sucesión de adelantos electorales en las comunidades autónomas en las que gobierna, pretendía cumplir varios objetivos. El primero era facilitarse la gobernabilidad en esas comunidades autónomas, diluyendo la dependencia que hasta ese momento tenían de Vox. El segundo, lógicamente, era dejar postrado al Partido Socialista. Este último objetivo sí lo han conseguido, pero respecto del primero lo que se ha constatado es su impotencia para frenar a Vox. En el caso de Extremadura fueron capaces de crecer en votos. En este caso se produce por primera vez un retroceso desde que Alberto Núñez Feijóo dirige el partido. El Partido Popular ha ganado las elecciones autonómicas en Aragón. Las ha ganado con claridad, las ha ganado con contundencia, con más de 9 puntos y 8 escaños de ventaja sobre el segundo, el Partido Socialista. Por mucha más distancia... Bueno, esto es parte del mensaje que emana en estas horas posteriores a esas elecciones en Aragón desde el Partido Popular. Se queda Azcón, Roberto, en fin, Azcón y el Partido Popular en una posición un tanto más débil de la que estaba antes de adelantar las elecciones. Unas elecciones, insisto, que convocó Azcón directamente para reforzarse de alguna manera y de las que sale más debilitado. Van a hacer una lectura medianamente positiva en el sentido de que han conseguido ganar las elecciones otra vez con una diferencia mayor de la que tenían sobre el Partido Socialista y van a decir que al fin y al cabo siguen doblando en votos a Vox, que es su competidor, digamos, a la derecha. Todo esto es cierto, pero desde mi punto de vista el PP sale bastante más debilitado de estas elecciones de cómo llegó a ellas. Aragón no era un territorio cualquiera. Aragón es uno de los territorios que tienen un líder más potente del PP, como es Jorge Azcón, que además atesoraba una gestión bastante buena, había traído inversiones y bueno, incluso algunas personas lo situaban como un posible sucesor a nivel nacional cuando se produjera esa carrera, ¿no? Y él efectivamente, como señalas, convocó las elecciones para mejorar la gobernabilidad y es indiscutible que no la ha mejorado al perder 2 escaños. Y sobre todo lo que deja es una sensación de que se había iniciado un ciclo electoral en el que el PP iba a ir saltando de elección en elección mejorando sus resultados, que era una dinámica que traía el PP de Feijóo desde que Feijóo se hizo con el control del partido hace ahora 4 años. Y hay cierta sensación, al menos en este momento, de que esa dinámica ha cambiado. Ya veremos en qué dirección ocurre, en qué dirección se dirige. Dentro de un mes hay otras elecciones en Castilla y León, pero hay cierto sabor amargo esta noche que yo creo que es inevitable.
en medio de todo esto hay un dato que a mí desde luego me parece muy llamativo, que creo que es también muy interesante, ¿no?, para analizarlo, porque habla también de algo que está pasando en la sociedad española. PP y Vox están en Aragón, en estas elecciones, por encima del 52% de los votos. Ese dato, en fin, es una barbaridad, por utilizar un término tan poco técnico como expresivo, y esta es una tendencia que venimos observando, ya lo vimos en Extremadura en diciembre, y lo cierto es que lo vemos en todas o en casi todas las encuestas. La derecha arrasa, ese bloque de la derecha que va desde el centro derecha a la derecha, digamos, más radical, más extrema, más populista, está arrasando. ¿Esto, Joaquín, es hacia lo que vamos en España? Bueno, todo apunta a que así será en las dos próximas convocatorias electorales también, en Castilla y León y en Andalucía. Y antes se produjo en Extremadura. En el caso de Extremadura y Aragón hablamos de dos comunidades autónomas que estructuralmente han sido de izquierdas, con lo cual efectivamente el hecho de que la derecha sume más del 50% en estos territorios apunta a un cambio sociológico profundo que de hecho está reconfigurando el sistema de partidos. Hemos perdido definitivamente el sistema bipartidista y se está configurando una alternativa clara a la derecha por el agotamiento del proyecto del Partido Socialista, pero que pasa por la suma de dos partidos. ¿Qué ocurre? Que son aparentemente incompatibles entre sí. Esa suma es muy difícil hacerla operativa porque Vox no aspira a complementar al Partido Popular, aspira a sustituirlo, como ha hecho Giorgia Meloni, por ejemplo, en Italia, con el partido tradicional de la derecha, que era Forza Italia. Que si el Partido Popular quiere cambiar de políticas, puede contar con nosotros. Pero si el Partido Popular pretende seguir con las mismas políticas que hicieron que tuviésemos que abandonar los gobiernos regionales, tiene al Partido Socialista. El auge de Vox, Roberto, hablemos de eso precisamente, del auge del partido de Santiago Abascal, que sigue en esa tendencia, digamos, alcista, que sigue subiendo, convertido ya casi en un ciclón. 14 escaños en Aragón, en estas elecciones, doblando su anterior resultado, con el 18% del voto y por encima, por ejemplo, del Partido Socialista en Teruel. Lo necesita para gobernar, cosa de la que el PP, pues, en fin, se quería distanciar. Y lo que parece es que la vista está puesta en sustituir, lo decía Joaquín, al PP, Roberto, en superarlo, digamos. Vox tiene unos resultados que hace un año no se hubiera creído jamás. Está doblando sus escaños en las dos últimas elecciones, primero en las de Extremadura y ahora en las de Aragón, con una campaña muy seria, se lo han tomado muy en serio. Abascal se ha tomado estas elecciones como lo que eran tanto Extremadura como Aragón, o como las de Castilla y León, que va a haber ahora en marzo, como un reto a su liderazgo y al papel que tiene que jugar Vox en estas elecciones. Se ha remangado, se ha recorrido pueblo tras pueblo en Aragón, un mensaje muy claro, un mensaje muy duro, un mensaje contra el PSOE, por supuesto, es su base de existencia, la oposición a Sánchez, pero también contra el PP y contra determinadas políticas. Y de momento le está rentando. Es verdad que sigue a distancia del PP, que sigue siendo tercera fuerza, que no se ha producido eso que señalaban algunas personas de que, a ver si va a coger al PSOE, ¿no?, en pleno descalabro. No, sigue siendo tercero, sigue en su lugar, pero es indiscutible que va al alza y que va por todas. Sí, yo creo que ellos aspiran a superar al PP, quizá no a corto plazo, pero ya veremos con el tiempo. Hoy, desde Aragón, decimos alto y claro, tic-tac, tic-tac. El sanchismo se acaba. Dice el presidente de Aragón que el final del sanchismo está más cerca después de estas elecciones. Desde luego, los 18 diputados del PSOE son un batacazo, sin paliativos, para el partido, que dejan además en la UCI el plan político, ¿no?, del presidente del gobierno, porque básicamente no moviliza a la izquierda. Izquierda Unida ha sacado solo un escaño y Podemos ha desaparecido. Con Alvise y se acabó la fiesta con más votos que Podemos, aunque es verdad que sin representación. Y también pues los partidos nacionalistas pues sacan rédito, ¿no?, de este batacazo del PSOE. Ahí tenemos a la Chunta y a su buen resultado esos 6 diputados. Roberto, ¿cómo sale Pedro Sánchez de esta? Porque lo que está en la cabeza de todo el mundo, no podemos negarlo, es si las elecciones generales están más cerca después de este resultado y de los últimos resultados electorales del Partido Socialista. ¿Sale Sánchez más tocado? ¿Sale, por el contrario, indemne de todo esto? Bueno, que esto es un fracaso personal de Sánchez es algo que no se puede negar. Él hizo una apuesta muy dura contra el PSOE de Aragón, que dirigía el fallecido Javier Lambán, que, como sabéis, pues ese PSOE de Aragón era muy contrario a muchas de las políticas de Pedro Sánchez, especialmente los pactos con Podemos y los pactos con los independentistas catalanes. La candidatura de Alegría era una apuesta personal de él. Ha fracasado rotundamente.
Ha dejado de ser el PSOE en Aragón una alternativa de gobierno, que hasta ahora lo era. De hecho, es el partido que más tiempo ha gobernado Aragón en democracia. Entonces, en ese sentido, es una derrota sin paliativos. Ahora bien, Sánchez es un genio de la gestión de las expectativas. Creo que al contrario de lo que le ocurre al PP, podríamos afirmarlo. Entonces había llegado a la recta final en el que, como decía antes, parecía que incluso Vox le podía superar, ¿no? Había encuestas que le daban 16 escaños, encuestas que aparecen además en redes sociales, que no se sabe muy bien cuál es su origen, ¿no? Estas cosas que se empiezan a mover, no, que el PSOE está fatal. Y ahora saca 18 y bueno, pues había que escuchar a Pilar Alegría, ¿no? Después de la noche electoral, pues prácticamente reconociendo la derrota, pero como diciendo, pelillos a la mar, que peor lo llevan los otros, ¿no? Y bueno, Sánchez en este sentido va a seguir hacia adelante, no va a haber ningún cambio en su política a nivel nacional, no va a haber dimisiones ni de Pilar Alegría, ni mucho menos de nadie responsable de su campaña, ni a nivel nacional, y la huida hacia adelante de Sánchez hacia las generales allá cuando se produzcan, eso va a continuar sin ninguna duda. Es evidente que el resultado obtenido no es el resultado que el Partido Socialista hubiéramos querido, porque no es un buen resultado. Pilar Alegría era la apuesta de Pedro Sánchez, él mismo la colocó, como candidata en Aragón. Es una persona muy cercana al presidente del gobierno, ministra y portavoz del gobierno de España. Y el resultado, pues, en fin, es el que es, esos 18 escaños, perdiendo 5 con respecto a las últimas elecciones, ha repetido incluso el peor resultado histórico del PSOE en Aragón, en esa comunidad. Joaquín, el Partido Socialista está hundido, por decirlo claramente. Igual a su peor resultado histórico, con un matiz, que es que cuando Javier Lambán obtuvo 18 escaños, lo hizo con Podemos pisándole los talones. En este caso no ha ocurrido lo mismo. Por mucho que se diga que la Chunta aragonesista ha obtenido un buen resultado, que es verdad que lo es, queda muy lejos de lo que fue Podemos en su día. Es decir, la izquierda del Partido Socialista está completamente descompuesta. Esto lo que retrata es que los ciudadanos han dejado de percibir al PSOE como un factor de estabilidad. El PSOE ha perdido la utilidad social del voto y se lo observa como un proyecto agotado, desconectado de las preocupaciones reales de los ciudadanos. De hecho, hay un trasvase directo desde el Partido Socialista hasta Vox, de la misma manera que ha sucedido en otros lugares, como por ejemplo en Francia. En las periferias de las grandes ciudades, hoy mismo lo hemos visto en Zaragoza, hay muchos jóvenes que se perciben desamparados por el sistema político, muchos ciudadanos de clase obrera que han entendido que el PSOE ha dejado de representar sus intereses y se han pasado directamente a la derecha radical. Esto es a lo que me refiero cuando hablo de un cambio en el sistema de partidos. El cambio al que parece que estamos asistiendo en España. Ahora mismo, PP y Vox parecen condenados a entenderse, pero es verdad que como hay más elecciones en el horizonte, pues desde luego de producirse, entiendo que no será pronto. Joaquín y Roberto, gracias por vuestro análisis. Muchas gracias a ti, Javier. Gracias a ti, Javier. Bueno, pues hasta aquí nuestro análisis de la noche electoral. Joaquín Manso y Roberto Benito han hecho posible este episodio del Mundo al Día, que es un podcast que ya sabes que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en las principales plataformas de audio en las que si quieres nos puedes seguir y también, por supuesto, a través de la radio digital en el canal del Mundo. Mañana martes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.